Mictlán, dios de la muerte. Hoy te platicaremos un poco sobre la leyenda del Mictlán, el por qué existe, sus principales personajes y los 9 mundos dentro de este inframundo. La leyenda da origen al Día de Muertos y a la manera en la que los mexicas veían a la muerte. Esto es la historia del Mictlán, el inframundo de las culturas prehispánicas. Mucho antes de que los conquistadores llegaran a nuestras tierras mexicanas, los pueblos indígenas tenían su propia manera de interpretar el mundo, la vida y la muerte. El Mictlán es el lugar de descanso eterno para las almas de quienes se nos han adelantado en el camino y fue creado por los dioses mexicas. Después de un viaje de 4 años, atravesando obstáculos que miden la fortaleza de nuestro espíritu, los cuerpos de los fallecidos se conservan hasta convertirse en huesos, signo de que han llegado a su destino, a las puertas del Mictlán. Se cuenta que dentro del camino que recorren a través de los 9 mundos se encuentran con estos dioses y seres. Huitzilopochtli y Quetzalcóatl, los dioses creadores. Mictlantecutli y Mictecacihuatl, señor y señora de la muerte. Tlaloc, dios del agua. Xoloitzcuintle, guía espiritual. Xochitonal, la iguana azul gigante que se encarga de las almas. Tepeyoyotl, dios de las montañas. Itztlacoyuqui, dios de la obsidiana. Como mencionamos al principio, el recorrido de estos 9 mundos tiene una duración de 4 años y cada mundo representa una prueba que la persona debe de superar. Cuando se supera, se le entrega un tributo a Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Los muertos deberían recibir la ayuda de sus familiares en vida a través de rituales y ofrendas para ayudarlos a cruzar los 9 mundos y así poder permanecer en el Mictlán. Conoce un poco más de qué trata cada mundo. Primer nivel, Chiconahuapan. En este sitio es donde el difunto despertaba. Aquí se encontraba un caudaloso río que debía ser cruzado por el recién fallecido. Para ello, necesitaría la ayuda de un perro, específicamente un xoloitzcuintle de color parduzco, pues este era un gran guía trascendental. Aquí no todos los muertos pueden cruzar. Cuenta la leyenda que los xoloitzcuintles ayudan a pasar a las almas a pasar el río, pero no todos son dignos de hacerlo, pues aquellos que en vida maltrataron a los perros no pasan y se quedan deambulando en sus orillas. Segundo nivel, Tepetli-Monamictlán. En este sitio hay 2 grandes cerros que al chocar se abren y cierran de manera continua. Los muertos, por lo tanto, debían buscar el momento oportuno para cruzarlos sin ser triturados. La leyenda cuenta que el dios que gobierna en este segundo piso es Tepeyoyotl, dios de las montañas y ecos, señor de los jaguares. Tercer nivel, Iztepetl. Para superar esta prueba, era necesario escalar los cerros que se encontraban en este nivel. Si de por sí escalar no es una tarea sencilla, se complicaba aún más, ya que dichos cerros estaban repletas de rocas afiladas que desgarraban la piel de los fallecidos cuando estos intentaban subir a los cerros para cruzar la cuarta prueba. Cuarto nivel, Itzecayán. Si se lograba cruzar el tercer nivel, entonces llegabas a un sitio que se describe como el lugar del viento de obsidiana. Era un sitio desolado de hielo y piedra abrupta. En este lugar era una sierra que tenía puntas afiladas y cortantes. Además, uno se toparía con 8 senderos, poco elevado entre las montañas, un collado en donde la nieve nunca deja de caer. El dios que lo habita es Mictecayotl, dios del viento del norte. Quinto nivel, Paniecatayotl. El dios del quinto piso sigue siendo Mictecayotl. Y es que después del frío congelante llega una zona totalmente desértica donde el movimiento es difícil porque la gravedad no existe y los vientos son tan fuertes que van y vienen de un lado a otro, tal como el oleaje de las banderas, por lo que salir de ese sendero resulta difícil. Se dice que este lugar se ubicaba al pie del último collado o colina del Itzecayán, donde los muertos estaban a merced de los vientos que los arrastraba hasta que finalmente eran liberados para pasar al siguiente mundo. Sexto nivel, Timimictlán. La leyenda del Mictlán cuenta que en el sexto piso se trata de un lugar que se caracterizaba por su extenso sendero que debía ser atravesado. Sin embargo, durante esta travesía, unas manos invisibles lanzaban saetas filosas que producían heridas al cuerpo del difunto. Se cuenta que dichas saetas eran aquellas que se perdían en batallas de nuestro plano terrenal. El reto para salir de ahí es evitar ser flechado para no salir derramando sangre y perder antes de llegar al final. Séptimo nivel, Teocoyohuehualoya. En el séptimo mundo se encuentra el dios de las montañas, los ecos y los jaguares de Tepeyoyotl.
deidad liberaba a sus felinos salvajes para que buscaran a los viajeros, quienes les abrían el pecho para después devorar su corazón. Aquí la prueba era dejarse comer el corazón, pues ese era el precio para poder descender al octavo nivel. Octavo nivel, Izmitlán Apochalolca. Antes de llegar al final y alcanzar el descanso eterno, los muertos deberán llegar al octavo piso, donde de acuerdo con la leyenda de Izmitlán, hay aguas negras esperando a los muertos, quienes deberán luchar contra ella, dejando todas sus penas para lograr avanzar y salir de ahí. Este río debía ser atravesado y evitar ahogarse en el trayecto. Si esto se lograba, entonces el muerto se despojaba de su cuerpo y su alma o espíritu quedaba libre para continuar a las aguas del siguiente nivel. Noveno nivel, Chiconamitlán. Las aguas negras de Apanahuacalhuia desembocaban en las 9 aguas negras de Chiconahuapan, donde era el inicio del noveno nivel. En este último piso, los muertos atraviesan una nube de neblina que no les permite ver nada a su alrededor. Y es ahí donde deberán reflexionar sobre todas las decisiones buenas y malas que tomaron en vida, para poder llegar a un punto de olvidar todo aquello. Y entonces tienen el sexto Almitlán, la casa de los muertos, el lugar en el que alcanzarán el descanso eterno. El origen de las tradiciones del Día de Muertos, como lo hemos escuchado, se remonta a la época prehispánica, cuando los indígenas, aztecas, mayas, purépechas, nahuas o totonacas tenían la costumbre de celebrar a sus muertos, acudiendo a sus tumbas para hacerles ofrendas. Se trata de una tradición de más de 3000 años, cuyo objetivo era proveer a